¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Psicología en Diálogo. Yo soy la psicóloga Andrea de la Clínica de Psicólogos Grupo Guía y me da mucho gusto saludarlos el día de hoy en un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de amor, límites y elección de pareja en la adolescencia y cómo podemos guiar paso a paso a los chicos para que puedan ir construyendo relaciones sanas, que puedan tener relaciones sanas de acompañamiento, que puedan poner límites y sobre todo a dejar de normalizar algunas conductas, características de relaciones actuales que pueden llegar a considerarse precisamente normales. Bueno, como sabemos, la adolescencia forma parte de las etapas más importantes de nuestra vida, ya que a partir de esta etapa empezamos a construir diferentes cosas. Construimos identidad, construimos lazos de pertenencia, construimos identidad en la parte social, y esto es lo que nos va reflejando poco a poco cómo es que yo puedo ir formando vínculos a lo largo de mi vida y con qué personas las voy a ir formando. Es por eso que el día de hoy, más allá de definir con ellos qué les gusta y qué no les gusta, hablando de características físicas, personales, emocionales, o a lo mejor que compartan algunos gustos en común, vamos a profundizar en el tema emocional y vamos a poder compartir y comentar qué es lo que tenemos que tener presente para cuando los chicos empiezan a formar estos vínculos que son más profundos, que son más cercanos, que llevan a un cierto nivel de intimidad, que pues es un nivel de intimidad que puede ser muy, muy bonito, que puede ser especial, que puede ser una conexión muy significativa y que al mismo tiempo puede ir marcando patrones para el futuro. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de principalmente qué es el amor en la adolescencia. Si somos adultos, recordemos qué es lo que conceptualizamos como el amor, qué es lo que nosotros pensábamos que era. Era nada más esa cosquilla que sentíamos cuando veíamos a la persona que nos gustaba, o era más bien esta sensación de nervios al pensar en lo saludo, o por ejemplo, me volteo a ver, ay, qué emoción, volteo con mi amigo, volteo con mi amiga. ¿Qué es lo que nosotros conceptualizamos con el amor? ¿Y cómo es que esto lo vamos vinculando a conceptos un poco más profundos como es la persona ideal, es la persona indicada, es la persona correcta? Pensemos en cuáles son las características, qué es lo que a nosotros nos puede llegar a atraer de una persona. Pensándolo desde la parte más idealizada, hablando a lo mejor de películas, canciones, series actualmente, pues creemos que los vínculos se van a generar de forma instantánea, ¿no? Tenemos series de referencia en las que a lo mejor chico conoce chica y entonces todos son miel sobre hojuelas, todo es color de rosa, va surgiendo de forma natural y espontánea, o a lo mejor actualmente hablamos de lazos que empiezan con un poco de fricción, pero poco a poco pues se va construyendo un vínculo romántico o afectivo. Entonces también aquí entra, complementando lo anterior, el tema de la persona ideal o la persona indicada. ¿Qué es lo que me lleva a querer formar este vínculo con esta persona? Es justamente su personalidad, es algo de, no sé, su manera de comportarse, es algo muy físico, es a lo mejor algo que yo veo y digo, ay, esto me gusta, tiene a lo mejor el tipo de cabello que me gusta, o a lo mejor tiene los mismos gustos que yo tengo. Entonces, justamente vamos a hablar de qué es lo que podemos ir identificando, sí, como patrones en cuanto a lo físico, lo emocional, pero también hay que enseñar que no solamente se trata de un vínculo que puede ser superficial, que no solamente se trata de compartimos gustos o tenemos la misma vibra o escuchamos al mismo cantante, al mismo artista o nos gusta comer el mismo sabor de helado, ¿no? Es algo muy bonito, sí. Sin embargo, también es importante enseñarles a los chicos que los vínculos van más allá de eso. ¿En qué momento nosotros empezamos a pensar en si los valores de otras personas son compatibles con los nuestros o si se empatan con los nuestros? Hablando de respeto, de comunicación, de asertividad, también del acompañamiento, de la empatía, de la paciencia, porque muchas veces estos vínculos implican mucho de esto. ¿Y cómo es que nosotros lo vamos inculcando poco a poco con los chicos? ¿Cómo es que ellos van formando esta idea de lo que es el amor y cómo es que ellos lo identifican? A lo mejor también viéndolo en este sentido en un espacio muy
muy personal en el espacio de casa, cómo es que ellos lo pueden ir interiorizando y que también ellos pueden ir viendo si en algún punto algo les resulta compatible o no con ellos, ¿no? Um, También es importante que tengamos en mente que que todos pasamos por una etapa donde el poder definir el amor se volvía complicado. No teníamos cómo expresarlo, cómo explicarlo. La primera vez que alguien nos gustó o que experimentamos el enamoramiento, pues pensemos a lo mejor en cómo lo procesamos, cómo lo fuimos identificando nosotros. Y pensemos también, en algún punto de nuestra vida sentimos atracción por alguien y esa atracción nos llevó a realizar cambios, porque pensemos en esto. A lo mejor en algún punto nosotros teníamos ciertos hábitos o no teníamos ciertos hábitos y a lo mejor conocimos a una persona que sí los tenía. Y a partir de esto empezamos a intentar hacer ese match buscando generar esos mismos hábitos o teniendo más cosas en común, ¿no? Pensando que la compatibilidad perfecta es tenerlo todo igual, todo parejo y que nos guste lo mismo y que hagamos lo mismo. Entonces, pensemos justamente en cuántas veces nosotros realizamos cambios para poder adaptarnos a esta persona que nos llamaba la atención o que nos llegó a gustar. ¿Y qué tipos de cambios fueron? A lo mejor han habido momentos en los que se realizaron cambios positivos, pero también a lo mejor pudo haber existido algún momento o alguna historia por ahí, alguna anécdota por ahí, donde a lo mejor los hábitos que empezamos a tomar no fueron del todo agradables o favorables para nosotros. Y es aquí donde parto para dar pie al siguiente punto, que es el amor romántico y sus mitos. Para todas las personas que pertenecemos a la generación de películas de princesas de Disney y que crecimos viendo estas princesas, notamos un cambio muy significativo entre las princesas tipo La Bella Durmiente, Bella de La Bella y la Bestia, y también empezamos a notar características diferentes con Tiana, por ejemplo, con Mérida, ¿no? Hay un contraste muy grande, y esto ¿por qué? No porque las películas de Disney tengan algo equivocado o algo malo, sino que en su momento eso era lo que conceptualizábamos como el amor. Estas, estos vínculos que empezaban justo, como les digo, en un chispazo y que entonces era todo miel sobre hojuelas y que el amor romántico era lo que iba a poderlo todo, ¿no? Este amor de película que nos hacía pensar en que se trataba de ser tratadas como princesas, que a partir de esto viene el Princess Treatment. Más adelante lo hablaremos, pero también saber qué es lo que normalizamos como temas de amor, ¿no? Hace muchos años, les mentiría si les dijera que hoy en día existe, pero recuerdo que hace muchos años, una frase que se repetía constantemente era el: si no te cela, no te quiere. O si no tiene ciertos detalles contigo, entonces no te quiere. Entonces, aquí es en donde vamos a ver cómo este contraste es tan importante para nosotros como sociedad. No vamos a hablar, de nuevo, recordemos que yo intento no hablar de géneros, vamos a hablarlo desde personas. Nosotros como personas empezamos a conceptualizar justamente a partir de esas frases lo que es el amor. ¿Y cómo es que normalizamos conductas como celos, control, cómo es que este tema del estar juntos todo el tiempo puede formar parte de un vínculo que es afectivamente ideal, a lo mejor, o esta idea del todo lo tenemos que soportar por amor, ¿no? Y entonces, haciendo un análisis un poco más profundo, en esta última frase, ¿qué sería soportarlo todo? ¿A qué nos referimos con soportarlo todo? Porque, insisto, yo recuerdo que hace algunos años eso era de lo que se hablaba. Si era una persona agresiva, si era una persona a lo mejor insegura, si era a lo mejor una persona que tuviera algunas conductas de riesgo,
Eh, Todo eso era lo que se supone que implicaba el soportarlo todo, ¿no? Entonces vamos a pensar en cómo estas situaciones nos pueden llevar justamente a idealizar o a estructurar cierto concepto del amor. Recordemos que gracias a las actualizaciones que vamos obteniendo en tanto la parte técnica o la teórica como en la práctica, hemos ido identificando justamente conductas agresivas o violentas y que justamente nos van marcando pauta para identificar estas lucecitas que pueden ser verdes en un inicio, que tendremos que revisar cuáles son las conductas verdes, cuáles son las conductas amarillas y cuáles son las conductas rojas, ¿no? Estos foquitos que prenden estas conductas. Um, y aquí es en donde también yo recurro mucho a citar el violentómetro generado por el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? ¿En qué momento a lo mejor una conducta relacionada con estas frases nos puede llevar a normalizar todo lo demás? Porque a lo mejor empezamos con apodos, o a lo mejor empezamos con pequeños empujoncitos, empezamos a lo mejor con una que otra broma hiriente, a lo mejor empezamos con conductas cuestionantes, así como, ¿por qué te está hablando tanto esta persona? Oye, me has hablado mucho a esta persona, ¿de qué se trata? ¿Por qué está tan nombrada en tus anécdotas? Actualmente con redes sociales, pásame las contraseñas de tus redes, ¿no? Entonces, el amor no va directamente relacionado al control. No se trata de ver quién tiene más poder sobre quién. Se trata de ver justamente de qué forma se pueden complementar todas las áreas. Y aquí es en donde yo les pido que estén muy atentos, porque a lo mejor empezamos a detectar que la relación que tiene nuestro adolescente, lo lleva a sentirse aislado, o más bien no a sentirse aislado, sino como a aislarse, a limitarse en la parte social, a no querer interactuar con otras personas, o aunque incluso vemos que de la parte familiar se ve un poquito más distante. Cuando empezamos a notar estas características es muy importante tener una intervención sí oportuna, pero también no intentar coaccionar, no intentar señalar, no intentar juzgar. Recordemos que aquí es acompañar y escuchar, darles las herramientas que les permitan identificar qué conductas van a permitir y cuáles no. Y a partir de eso justamente poder pensar cuál es el rol de una pareja, de qué se trata tener una pareja. Entonces aquí es importante que tengamos presente que una pareja no necesita controlar tu vida, una pareja no tiene que estar ahí al mando de todo para que podamos encontrar seguridad, estabilidad, esta comodidad a lo mejor tal vez. Se trata de generar lazos que sean de acompañamiento, ¿no? Y que justamente podamos poner límites sin sentir esta culpa, a lo mejor esta limitante en decir, bueno, es que ya le dije que no y a lo mejor me va a dejar de querer, o cómo lo vamos a ir procesando poco a poco, ¿no? Y hablando de esta parte de los límites, es también cuando nosotros aprendemos a decir que no. Sobre todo en la adolescencia, es muy importante que los chicos tengan en mente que pueden decir que no. Y no pasa nada si un día dicen que no. Al contrario, ¿cómo es que nosotros les vamos enseñando a decir hasta aquí, esta es la línea que yo no voy a cruzar y es esta la parte en la que yo decido que tú tampoco vas a cruzar? Y también es importante que recordemos que los límites son justamente esta parte donde yo hago valer lo que yo quiero o lo que no deseo. Es importante también apoyarles a estructurar estas reglas que son personales y que van a permitir que digan frases como, oye, yo no estoy de acuerdo con que revises mi celular. Oye, yo no quiero que estemos pensando en, no sé, a lo mejor un ejemplo muy extremo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con querer aventarme de un avión en paracaídas ahorita. A lo mejor si lo platicamos en unos 2, 3 mesecitos lo pienso, ¿no? Pero por el momento no estoy listo.
También que ellos puedan decir, no me agrada que me hables de esta manera, no me agrada que utilices estas frases conmigo. Y muchas veces podemos pensar que poner límites implica ser egoístas. Es todo lo contrario, se trata de tener la asertividad de decir, esto sí, esto no y hasta aquí. Y a lo mejor habrá cosas en las que podamos ser flexibles y decir, bueno, a lo mejor lo puedo intentar. Retomo el ejemplo del aventarnos del avión con paracaídas. A lo mejor si lo estructuramos y si yo investigo y si yo me informo y si pienso en cuáles son las ganancias de me aviento o no, pues a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Pero cuando se trata de cosas que tienen que ver con integridad, cuando se trata de cosas que tienen que ver con seguridad o que tienen que ver con salud, por supuesto que es súper importante que los chicos tengan muy en claro cuáles son los nos y en qué momento ese no, si se está viendo rebasado, también puede ser una señal de alerta y que tenga una red a la cual acudir, ¿no? Aquí es importante que pensemos en esto y que ustedes, papás, lo tengan en claro y que también lo puedan transmitir a los chicos. Si en algún punto alguien los llega a hacer sentir culpables o responsables o los hace sentir mal por querer poner límites, esta persona no está pensando en las necesidades que ellos tienen. No te está considerando a ti. No está considerando lo que tú necesitas o lo que tú deseas. Está pensando en sus propias necesidades. Y es aquí donde también tenemos que poner en una balanza. ¿Quiero esto? ¿No lo quiero? ¿Me lo quedo? ¿Lo suelto? Aquí también me gustaría que pudiéramos realizar una dinámica muy breve donde por un par de minutitos podemos pensar, yo papá, yo mamá, yo persona que soy tutora de un adolescente o que estoy acompañando a un adolescente, me resulta fácil decir que no. ¿O cuántas veces he dicho que sí para no perder a alguien, para no dejar de pertenecer a algo, para no perder a un grupo de gente del cual yo me siento parte de? ¿En qué momentos he dicho que sí, a lo mejor por presión social? ¿O en qué momentos he dicho que sí queriendo decir que no? ¿Y cuáles son estos mensajitos que a lo mejor yo también, como esta persona mayor o adulta que está acompañando a un adolescente, puedo estar enseñándole, o a lo mejor él puede estar viendo que si yo le digo que ponga límites, pero yo tampoco los pongo, pues habrá un- una cierta contradicción, ¿no? Pensémoslo así. Si yo te digo que no, pero al final hago lo que tú quieres, no sé qué tan estables estamos en cuanto a límites o qué tan firmes estamos siendo. Entonces aquí yo te invito a ti, papá, mamá, persona que me está acompañando el día de hoy, o si eres un adolescente, a que pienses justamente en cuántas ocasiones te has dicho que sí porque los demás dijeron que sí, pero a lo mejor tú querías seguir diciendo que no, ¿no? ¿Cuántas veces esta mayoría te llevó a sentir esta presión que a lo mejor lo que necesitabas era justo hasta aquí y ya, ¿no? Y también enseñarles a que en su momento, si llegan a un límite y se sienten rebasados por ese límite, se pueden retirar y no pasa nada. Hay momentos en los que es importante decir que no y es válido que digan que no. Y a lo mejor el resto o la mayor parte de la gente dice que sí. Sin embargo, eso, para empezar, no es una señal de que ustedes tengan que acceder inmediatamente y tampoco es una señal de que ustedes tengan que quedarse ahí. Ustedes se pueden retirar y a lo mejor en ese momento no es necesario que ustedes compartan estas actividades con el grupo, pero más adelante a lo mejor sí, o a lo mejor en otras ocasiones sí, o también decidir, ¿quiero seguir aquí o mejor me voy? Y no pasa nada, esto es algo muy importante. Ahora, vamos a pensar. Otro ejercicio pequeñito que yo te quiero dejar, rapidísimo, a lo mejor no ahorita, pero más adelante, cuando tengas 5 minutitos para reflexionarlo, me gustaría que pensaras en para ti, de forma muy personal, cuáles son las señales de una relación sana. ¿Qué es lo que a ti te dice que la relación que estás formando, que estás construyendo con alguien, es sana?
¿Y cuáles son las señales que podrían ser de alerta? Imaginemos esto, en una hojita dividida en dos, pensemos en, de un lado, las características de una relación sana, de otro lado, las características o señales que pueden ser de alerta. Escribámoslo, reflexionémoslo, vivámoslo, recordemos todas nuestras experiencias presentes, pasadas, imaginemos a lo mejor futuras y veamos de qué se trata una relación sana. Y es aquí donde yo te invito a que le puedas poner a lo mejor pausa a este video para que puedas hacer este ejercicio de introspección y que cuando regreses cheques si están algunos de los siguientes puntos. A lo mejor unas señales de una relación saludable pueden ser que existe confianza, hay respeto mutuo, se pueden expresar opiniones diferentes, ambos tienen un espacio personal que disfrutan y que no es muestra o señal de inseguridad por parte de ninguno de los dos. Existe un apoyo constante, existe una escucha activa, hay una sensación de seguridad y de tranquilidad. Eso por mencionar algunos, ¿no? Ahora, yo sé que por lo general tenemos una tendencia a pensar en ciertas características o en ciertas señales de alerta que son comunes, como la parte de los celos, revisar redes sociales o el celular, pero también pensemos en cuántas veces nuestros vínculos nos han llevado a aislarnos, cuántas veces ha existido a lo mejor alguna manipulación emocional, humillaciones, burlas. Pensemos en si en alguna ocasión hubo alguna pequeña broma que diera pie a humillaciones públicas, a, sí, a lo mejor a pequeños empujones, o si ya dejaron de ser empujones, si hubo alguna vez un tema de levantar manos, ¿no? Amenazas, chantajes. Aquí también es importante algo, si vemos estas señales de alerta, ¿qué es lo que experimentamos? Porque el amor no debería llevarnos a sentir miedo todo el tiempo, a sentirnos inseguros todo el tiempo, a sentirnos dependientes de alguien todo el tiempo. El amor no tiene que ser algo que limite, al contrario, el amor es algo que nos ayuda a crecer muchísimo. Una persona que limita tu crecimiento profesional no te ama. Una persona que limita tus relaciones sociales no te ama. Una persona que te lleva a sentir inútil o a lo mejor aislada, que te lleva a sentir que no tienes valor, no te ama. Y es aquí donde te abro la puerta para que puedas checar cuáles son esas red flags que pueden ser sí importantes para que tú tomes la decisión de estar con alguien o no. O sea, estás acompañando a alguien, ¿cómo es que te puedes informar para decir, ok, esto se está saliendo de control? Porque tampoco se trata de que si estamos acompañando a alguien le digamos esto sí, esto no y adiós, ¿no? Que yo sé que la intención es apoyar, pero muchas veces necesitamos apoyo de otras personas. Entonces, pensemos justamente en si una relación me lleva a sentir insegura, intranquila, con ansiedad, con miedo, estoy pensando constantemente en se va a enojar, no le va a gustar esto. Entonces, esta persona es alguien que me quiere, alguien que me ama, alguien que me pueda dar el tipo de amor que yo estoy buscando, el tipo de relación que yo estoy buscando. Habría que considerarlo, habría que pensarlo. Y esto también, este ejercicio previo nos va a ayudar también para que podamos revisar otros aspectos, como el proceso de elección de pareja. Y vuelvo a la pregunta al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que yo tomo en cuenta para poder decir, esta persona es alguien con quien podría establecer un vínculo afectivo o un vínculo romántico, ¿no? Entiendo que muchas veces elegimos desde nuestra atracción física o porque decimos, mira, esta persona tiene un tipo de pelo que a mí me gusta o esta persona tiene los rasgos faciales que a mí me gustan y a lo mejor pensamos, no sé, en
el tamaño de los ojos, no sé, cosas como el color de cabello, cosas como muy físicas, ¿no? O a lo mejor nos sentimos atraídos por alguien por la atención que nos da. Y a lo mejor no es una atención meramente profunda, sino que a lo mejor de repente supo cómo hacernos sentir escuchados en alguna ocasión y entonces a partir de eso dijimos, ay, perfecto, aquí, ¿no? Sin embargo, también es importante preguntarnos y cuestionarnos cómo me siento en todo el tiempo cuando estoy con esta persona. ¿Son más los momentos de comodidad, de acompañamiento? ¿Son más los momentos de seguridad, de tranquilidad? ¿O son más los momentos de tensión, de presión, de estar pensando, a ver si no me equivoco, a ver si no digo algo que esté mal, ¿no? O, híjole, ya hice algo que a lo mejor a esta persona no le va a gustar y me preocupa porque cuando se enoja es una persona súper explosiva, ¿no? Pensémoslo así. También pensar, ¿puedo ser yo? ¿Tengo que fingir? ¿Me tengo que esconder? ¿Tengo que generar otra personalidad para gustarle? ¿Respeta las decisiones que yo tomo? ¿O las señala o las juzga? ¿No es una persona que más bien busca elegir por mí? ¿Estoy siendo totalmente escuchado, escuchada? ¿Estoy siendo valorada o valorado? Tenemos valores importantes en común y también para empezar, ¿cuáles son mis valores importantes? ¿No? Hay otra parte muy importante también aquí, ¿eh? ¿Cómo resuelve los conflictos? Imaginemos que se presenta un conflicto muy básico como que estaban armando un Lego y de repente se les cayó y se les desarmó el Lego. ¿Cómo lo toma? Es una persona que eleva la voz, que grita, que se enoja y a lo mejor si había más piezas de Lego aquí en la mesa las tira todas y dice ya no vamos a armar nada. O es una persona que propone y dice, bueno, la mitad de la diversión es armarlo. Vamos a construirlo otra vez, no pasa nada, toma las cosas con calma. O a lo mejor se ríen y pues a lo mejor deciden, vamos a ponerle pausa a la actividad. O no sé, hay muchas formas de resolver, ¿no? Pero hay que ver cómo lo resuelve. Insisto, si se levanta, si levanta el tono de voz, si a lo mejor avienta las piezas, empieza a insultar, empieza a agredir, minimiza las emociones de la persona, cuáles son las reacciones comunes, ¿no? Y también es importante recalcar, en este punto, como les comentaba hace algunos momentos, nuestra idea de las películas de Disney sobre el amor nos llevaba a pensar que había alguien perfecto, que existía una persona 100% ideal que iba a tenerlo todo, absolutamente todo para todos los criterios de a lo mejor una listita para decir esta persona es perfecta. No vuela nada más porque de plano de ese modelo todavía no hay, ¿no? Sin embargo, pensemos en que las personas perfectas tal cual no existen. Si nos observamos a nosotros, podremos encontrar una serie de áreas de oportunidad que podremos empezar a trabajar y que esto no nos va a acercar precisamente a ser perfectos, pero nos va a llevar a sacar nuestra mejor versión. Y esta es la versión que podemos decidir compartir con alguien. Y a lo mejor no existe tal cual esta persona perfecta, sin embargo existen estas personas con las que podemos generar vínculos que sean profundos y que sean sanos y que sean precisamente constructivos, que nos lleven a crecer, a seguir teniendo metas, o incluso a lo mejor si yo no tenía clara una meta, pues a lo mejor esta persona me apoya y a lo mejor le voy dando un poco más de estructura, no para que mi meta coincida con la suya, sino para yo poder decir, ok, a lo mejor vamos armando algo juntos, pero pues ahí vamos, ¿no? Y también es algo muy importante recordar aquí, ya para irnos acercando al cierre, que una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar con los chicos es el amor propio y cómo es que las relaciones nos pueden ayudar a construir este amor propio. Las relaciones en casa, las relaciones de amigos, las relaciones en la parte educativa, todo esto es lo que nos va a llevar a construir una autoestima que nos permita o no relacionarnos con los demás. Y entonces, a partir de todo esto que yo voy complementando con mis áreas de crecimiento, van a llevarme a generar un vínculo que sea sano,
que sea constructivo, insisto, que me permita poner límites, en donde mis valores no solamente se vean reflejados, sino también que se vean complementados con otros, en donde no sea necesario el yo estar pensando si alguien me va a querer hoy y me va a dejar de querer mañana, o a lo mejor en donde mi seguridad y mi personalidad se vean como tal acompañadas y procuradas por las personas a mi alrededor, donde yo no me sienta ridiculizado, donde yo no me sienta humillado, donde yo no tenga que estar pensando en, híjole, esta no soy yo, pero bueno, todo por estar aquí, ¿no? Es importante recalcar que cuando aprendemos a darnos nuestro valor es cuando es más fácil, se vuelve más sencillo reconocer si una persona va a ser alguien que aporte, que alguien que nos contribuya, porque entonces vamos a tener más claro qué es lo que no queremos en nuestros vínculos. Y entonces es esto lo que nos lleva a considerar y pensar justamente en que todo lo que nosotros construimos, ya sea de forma personal o con nuestros círculos sociales como la familia, los amigos, etc., también se puede volver una buena ancla o una buena base para poder pensar en construir un vínculo afectivo que sea sano. Ahora, para ir cerrando también este capítulo de este podcast, es importante que tengamos en mente que no se trata de perdernos o de dejar de ser nosotros para poder estar con una persona. Poner límites nos va a alejar de las personas que no necesitamos en nuestra vida y nos va a llevar con las personas que no solamente nos van a respetar, sino que nos van a ayudar a ponerlos cuando no sepamos cómo hacerlo. Y es importante que, tomando en cuenta el punto de la adolescencia, sepamos que los errores existen. Es parte de la experiencia de la adolescencia. Es parte de la experiencia del adolescente equivocarse, aprender de eso y decidir si vuelve a cometer el error o si elige ir hacia otro lado, cambiar de rumbo, cambiar ese camino. Y también aquí, antes de irnos, es muy importante recordarles que amar no quiere decir que lo tienes que aguantar todo y que decir que no es una forma también de darte valor a ti y de amarte a ti mismo. Elegir una pareja es como elegimos ser tratados y ser acompañados. Y esto es con la intención de que ustedes sepan, y aquí lo reitero y lo pueden ver en muchos de nuestros videos, que si hay una situación de una relación donde ustedes no se sientan seguros, hay un espacio al que pueden acudir. Con nosotros, aquí en Psicólogos Grupo Guía, cuentan con un espacio seguro y de acompañamiento para ustedes. Un espacio que va a darles las herramientas que necesitan para que ustedes puedan generar sus espacios seguros. Y que a partir de esto, ustedes puedan ir poco a poco marcando esos límites que son necesarios para toda la vida. Te quiero agradecer por haberme acompañado el día de hoy, por haber estado conmigo el día de hoy en estos minutitos. No sin antes recordarte que el viernes tenemos un live muy especial con la maestra Alicia, titulado ¿Cómo comunicar mis necesidades emocionales? Y esto es algo que no te puedes perder porque va complementando perfecto el tema que hablamos el día de hoy. Así como también te invito a que escuches nuestro podcast la siguiente semana titulado Poner límites sin culpa, aprender a decir que no sin romper el vínculo. Yo te agradezco, espero que tengas una excelente semana, un excelente día y nos estaremos viendo en otro capítulo. ¡Nos vemos!